Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía, como siempre, una noche donde tendremos muchos asuntos sobre la mesa, ya está en nuestros estudios y enseguida lo vamos a entrevistar, vamos a conversar con él, el ministro de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Roberto Kramerman. Varios asuntos para conversar con él, el consumo energético, qué va a pasar en este invierno, qué va a pasar con los consejos de salario, los reclamos por la competitividad de los sectores, qué pasa con el crecimiento y la industria. Crece bárbaro, bueno, bárbaro, 2-3%, pero ¿qué pasa con la industria manufacturera que aparentemente no crece tanto? Bueno, en fin, varios asuntos que vamos a conversar en instantes nada más con el señor ministro de Industria, con el ingeniero Kramerman. Además, ustedes saben, la semana pasada se conoció la sentencia condenatoria para los hermanos Peirano a propósito de la crisis 2002, el cierre del Banco Montevideo. ¿En qué términos se encuentran los reclamos de los ahorristas, de los entonces ahorristas del Banco Montevideo que fueron afectados por esta circunstancia? La cara visible, la voz cantante de estos reclamos, que incluso llevó el asunto a nivel de la Comisión Interamericana y después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la escribana Alicia Barbani. Bueno, con ella vamos a conversar a propósito de que justamente en qué términos se encuentra esas circunstancias y esos reclamos y qué va a hacer eventualmente el Estado para, bueno, de alguna manera contemplar ese panorama, esa circunstancia. Hoy no tenemos a Nicolás Núñez, pero sí está al frente aquí Daniel Rodríguez, como siempre, como todas las noches. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Vamos a hablar del proyecto de Alas Uruguay que empezó a carretear. Seguramente esta semana pueda despegar si hay un acuerdo entre el gobierno y la empresa de los ex trabajadores de Pluna. Sí, le vamos a contar la parte más positiva, digamos, lo que pueda pasar esta semana, que es clave y ya se van a enterar por qué. Tiene que haber una definición a propósito de Alas Uruguay. Pero además, Daniel, vamos a conversar con el diputado Pablo Abdala. Exactamente, quien promovió la recolección de firmas para llegar al pre-referéndum, que no se concretó en función de la cantidad de adhesiones que no logró justamente dar con el referéndum con el 25% de las necesarias. Bueno, conclusiones, análisis y qué va a pasar en el futuro a nivel político tras esta decisión de la gente en el día de ayer. Claro, porque mucho se ha conversado y es un punto final. A propósito del tema aborto, se dice que por esta legislatura sí, que hay eventualmente otros caminos, que será la sociedad la que tendrá que tomar una instancia eventualmente a futuro. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar, como decía Daniel, ¿no?, con uno de los impulsores de las firmas y esta consulta que vivimos en el día de ayer que no alcanzó ni siquiera al 10% cuando se precisaba, ustedes saben, un 25%. Bien, recibimos ya, si me acompañan, al ministro de Industria, al ingeniero Roberto Kramerman. Ministro, bueno, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, bueno, varios asuntos para conversar con usted. Y empiezo con lo último, tal vez, con lo de las últimas horas, un consumo de energía que ha tenido otra vez picos, la semana pasada, pico de consumo. ¿Aguanta el sistema para este invierno? Sí, el consumo eléctrico, como usted dice, ha registrado ya batido los récords anteriores, sí. Ha registrado 1.800 megavatios, pero estamos también en un año, por un lado, que se habían tomado previsiones adicionales, visto la experiencia pasada, donde logramos mantener todo el sistema eléctrico, en este caso basado en la compra de energía. Pero este año, bueno, se han tomado previsiones adicionales y por otro lado el régimen de lluvias ha sido correcto, no ha sido como anteriormente. Entonces estamos pensando de que con una alta generación hidráulica, con las reservas, con algunos ya parques instalándose, ya instalados, biomasa en marcha, en fin, todo lo que es el plan estratégico de energía caminando, no vamos a tener inconveniente por el lado del suministro eléctrico que, como usted dice, alcanza picos. ¿Por qué alcanza máximos? Porque, bueno, año a año crece la industria, crece la población, también en su consumo. Claro, el ¿verdad? confort de la gente. El confort de la gente. Se nota claramente eso por la menor diferencia ahora que hay entre verano e invierno claro, en cuanto a los consumos. Y en ese caso, el plan estratégico que había sido presentado en el 2008, que en el 2010 alcanzó un acuerdo entre los 4 partidos políticos, preveía un incremento de la demanda. Fíjese que se está dando un incremento mayor de la demanda del previsto. ¿Por qué? Porque antes Uruguay, que es un país de alto confort o relativa alta calidad de vida en relación al poco consumo energético, venía creciendo que por cada punto del PBI crecía 0,7% en la demanda de energía. ¿Y hoy cuánto es? 1 a 1 prácticamente. 1 a 1. Quiere decir que eso hace de que debamos tener cada vez más ¿Y a qué se debe eso? energía. ¿O qué valoraciones hacen ustedes en el ministerio? Primero, hay una transformación industrial bastante clara que ha tenido que ver con la inversión en maquinaria, en equipos, por un lado, de la industria nacional. Hay una inversión de industrias extranjeras.
Y hay también, como decíamos, un mayor consumo confort de la población relativo. Hay también el hecho de seguimos siendo un país de relativa buena eficiencia energética, aunque nuestros diagnósticos hechos por organismos internacionales indican claro de que podemos subir mucho más cambiando algunas costumbres. Y no pensemos solo en la casa, pensemos también en el transporte. Sí. Entonces hay varios factores que en general tienden a ser factores positivos. No hay un derroche o un exceso de consumo que haya cambiado demasiado, sino que hay un cambio dentro de la sociedad. Pero para eso... ¿Y puede ser peligroso? Discúlpeme, ministro, ¿puede ser peligroso eso? Si no prevemos o no invertimos como estamos invirtiendo, hace poco inaugurábamos, por ejemplo, la planta de biodiesel, ¿verdad? En ese caso podría haber sido peligroso. Yo creo que se están dando los pasos como para que eso no sea peligroso, pero todavía tenemos que despegar más la oferta que tenemos de la demanda. Tenemos una oferta con un potencial muy alto, claro, pero que depende mucho de la lluvia y del petróleo. Ministro, tendremos en 2 años una oferta que va a depender además de esos dos, mucho menos y mucho más del viento, del sol y una diversidad que nos va a favorecer. Ministro, hoy la situación de las empresas públicas, digamos que está en una situación de equilibrio, se podría decir. Tuvieron un déficit, como usted decía, por altos costos de producción el año pasado. ¿Esto significa que o se puede asegurar que no habrá aumentos hasta fin de año en tarifas? Bueno, nosotros no sabemos cuál va a ser la evolución de las varias variables que existen, pero la perspectiva que manejamos, y lo conversábamos el otro día con el presidente de ANCAP y con el presidente de UTE, son la mayor estabilidad posible en ese sentido. Así que no prevemos cambios por el momento en cuanto a estas variables de la tarifa, a pesar de que los dos valores están un poquito desalineados. Quizás favoreciendo la competitividad industrial, el tema del dólar que se había previsto a 19 y poco, ahora está en los 21, quizás el tema del petróleo en el caso del combustible en el sentido contrario, o sea que hay una contraposición de sentido. Y en caso de UTE, bueno, lo que ya se sabe, la generación prácticamente al ser eléctrica en base a agua, y significa un menor costo de generación que le está permitiendo a la empresa repagar lo que no trasladó al consumo y no aumentó el año pasado. Bueno, en este año prácticamente le está permitiendo repagar en buena distancia. Entonces, el equilibrio se mantiene, las empresas siguen invirtiendo fuertemente en crear la energía del futuro, que este es el paso que su pregunta indicaba anteriormente, porque estimamos y queremos una sociedad que siga desarrollando la parte industrial en el sentido amplio, agro, industria de chimenea y sin chimenea, y bueno, y porque además la gente, lógicamente, por ahí quizás los hábitos de eficiencia energética hay que trabajarlos mucho más de lo que lo hemos trabajado, pero es un punto importante. En el caso de la UTE, tal vez a la gente esto no le afecte demasiado porque en definitiva el aumento que vendrá será el que será, pero ¿parte de ese porcentaje se va a destinar a recrear el Fondo de Estabilidad? Todavía no estamos claro, el Fondo de Estabilización es un elemento que hay que arreglarlo en cuanto podamos, porque fue lo que permitió justamente el tener un fondo de reserva, en no transmitir a tarifas, lo que fue un costo muchísimo más alto de lo que al final se terminó pasando a tarifas. Exacto. Todavía no estamos en condiciones de crear el fondo porque, en definitiva, parte del fondo, el fondo se usó totalmente, sí, y parte del exceso de costo en generación se pagó con algunos préstamos que la empresa tomó y que ahora los paga y luego pasa a la fase del fondo si las condiciones siguen siendo las que son. Y no si va a ser lo inmediato. No va a ser en lo inmediato, pero el fondo ha probado ser un excelente mecanismo. Bien. Fíjese que le da estabilidad. Y la estabilidad de precios no es solo para el ciudadano, sino la estabilidad de precios en general para los costos y para toda la producción. Habló de competitividad, ministro, esto me lleva a preguntarle por la industria. Se vienen los aumentos salarios, se vienen las negociaciones en los consejos. Ya la Cámara ha dicho que hay que tener mucho cuidado. Eventualmente se animan a decir que va a generar desempleo. Usted desde su sector, desde el área que usted tiene influencia obviamente, ¿cómo cree deberían ser las pautas de esos consejos salarios que se vienen? Bueno, se están trabajando y creo que con bastante cuidado, justamente buscando lo que se marcaba, que era continuar con este ritmo de crecimiento, sin por eso dejar de visualizar de que el crecimiento de los salarios reales que han tenido los trabajadores ha sido un factor importantísimo en el mantenimiento del crecimiento económico, porque en definitiva un mercado interno que antes considerábamos casi inexistente hoy es un mercado bastante importante para muchas industrias. Quiere decir que las pautas de trabajo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y nosotros aportando lo que es una visión cada vez más de cadena productiva. Y hay algunas propuestas o algunas ideas en ese sentido porque, bueno, cada vez más
un segmento, un eslabón de la producción depende de sus eslabones previos o eslabones posteriores. Nosotros vemos de que la industria ha continuado creciendo, como usted bien decía, lo está haciendo mucho más desparejo en ese sentido, y creo que ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿verdad? En el hecho de que tengamos y tomemos en cuenta de que estamos en un punto en donde si antes de las 20 ramas industriales crecían 15 o 16, hoy tenemos creciendo la mayoría, pero con algunas ramas entonces que tomar cuidado. Y bueno, en ese sentido tomar hay que cuidado. mirar más. Y como... Hay que mirar, claro, ha venido creciendo también la productividad, un tema importante, el dólar ahora tuvo una corrección que facilita la competitividad, pero estamos de acuerdo en definitiva en que estas negociaciones van a ser negociaciones que como siempre son de largo plazo y que estamos entrando en una etapa de que económicamente sigue siendo destacada, porque creciendo un 4% prácticamente dentro de las regiones es destacado, pero con menor impulso de lo que traíamos. Así que bueno, hay que mirarlo muy por rama y por un criterio entonces cuidadoso, pero no descuidando, a la redundancia, el hecho de que el impacto de una mejor distribución en los trabajadores ha sido también positivo para otros sectores industriales. Ahora, ¿qué le pareció el augurio de la Cámara? ¿Le pareció demasiado tremendista? Porque la Cámara dice, bueno, si se quiere mantener el salario real, seguramente esto va a generar desempleo, porque en algunas ramas, como te decía, seguramente se podrá aumentar, pero mientras tanto va a haber que bajar incluso los salarios. Yo creo que... O si no, más desempleo. No, creo que con la Cámara siempre lo conversamos y que evidentemente el punto de cuidado que ellos indican también lo hemos conversado con los trabajadores y es un punto que hace poco, a raíz de una rama determinada, lo intercambiamos. Así que hay conciencia en todos los sectores y en todos los grupos que van a negociar de cuál es el cuidado en esa negociación. Uruguay sigue teniendo bajo desempleo, Uruguay sigue invirtiendo mucho en maquinarias y equipos, y esto es un dato bueno, hace poco salía. ¿Qué significa que se invierta? Significa, bueno, lo primero que se ve como inversión es que se compran más cosas, hay más trabajo mientras se hace la inversión, pero también significa que está aumentando en forma importante la productividad o está aumentando en forma importante los cambios de ramas sectoriales, la tecnología dentro de las industrias. Así que no hay un solo componente como se podría contrastar, que sería la palabra, entre salario alto y salario bajo. Lo que quiere decir es, básicamente, Uruguay ya en un nivel medio alto de salarios, bueno, cada vez tiene que apuntar más a la innovación, que es un término que suena muy genérico, pero que es el término clave, y tiene que apostar cada vez más a la inversión y a la tecnología. Y los industriales lo han hecho. Yo creo que hay una inversión muy fuerte, nacional, extranjera, pública y privada, estamos en el orden del 20, del 22%, a veces se dice, bueno, es una obra grande, pero hay muchísimas obras chicas, y entonces el paquete total, el costo de alguien, tiene que ver qué precio recibe, cuál es el tipo de cambio, cuál es la productividad y la tecnología que utiliza, y en eso la industria se ha renovado fuertemente. Ministro, yo decía, el crecimiento de la industria, dicen, será del orden del 2, 3, algunos dicen hasta el 4%. Ahora, también lo va a hacer en el sector manufacturero, porque allí hay algunos sectores que están complicados, ¿no? La vestimenta, autopartes, metalurgia. Bueno, nosotros trabajamos, cuando hablamos de industrias, con 3 grandes líneas. Nuestra estrategia como ministerio y en general como gobierno, ¿verdad?, es la agroindustria, que ha tenido crecimientos importantes en muchos sectores, en algunos otros sectores no. También el panorama en la industria de base manufacturera, como usted marcaba, es bastante disímil. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte en industrias como la farmacéutica y demás. Y bueno, los sectores en ese sentido basados en la industria del conocimiento, que también la farmacéutica en verdad es más una industria del conocimiento, la informática, bueno, esos sectores siguen teniendo un crecimiento importante y fíjese que los cuellos de botellas pasan por otro lado, no pasan exactamente por los costos, sino pasan por la cantidad de mano de obra, aún pagando más, hay un déficit de mano de obra porque es un tema de calificación. Quiere decir que nosotros en ese sentido tenemos que visualizar siempre un país con un entramado industrial que tiene 3 características principales. Y tenemos que apoyar, como venimos apoyando, a las industrias que en algún momento se han visto más resentidas por temas como el tipo de cambio, como el tema como algún mercado cerrado. Y bueno, eso lo hemos hecho y lo continuamos haciendo con las prefinanciaciones que se vuelven a renovar, con el tema de
las devoluciones de impuestos, ¿verdad? Va a haber ayudas entonces para esos sectores. Quiere decir que seguimos con esa línea, lo estudiamos continuamente con el Ministerio de Economía y tratamos de avanzar, digamos, en qué sectores la cosa, tenemos nuestros criterios internos para manejarnos, para cuando un sector es transitorio que vuelva luego a su recuperación, ¿verdad? Algún industrial que nos esté mirando capaz, ministro, dice, bueno, ahora que el Consejo de Ministros se junta para reorientar, digamos, el gasto, capaz que tocan un poquitito a industria y nos sacan, por ejemplo, la prefinanciación. Eso está descartado. No, eso no va por el lado del presupuesto y no está dentro de las cuentas hechas. Lo que sí nosotros venimos trabajando activamente en esa línea, no me refiero al presupuesto, sino en líneas generales a todo lo que es mejorar la calidad, la tecnología, bueno, en esas partes van fuertemente y estos temas de prefinanciación y demás tienen dos componentes, miran un poco el valor agregado, pero bueno, miran mucho el apoyo a las industrias con problemas. Bien, ministro, ¿hay negociaciones con los canales privados para que participen del llamado a la licitación de televisión digital? No, no hay negociaciones. Nosotros, antes de lanzar los decretos respectivos, conversamos con mucha gente, con los canales, conversamos además con posibles aspirantes, pero luego una vez lanzado, bueno, las reglas de juego son las que están dentro del llamado, ¿verdad? Y el llamado es muy claro, tiene una fecha límite 8 de julio. Nosotros tenemos buenas expectativas en el sentido de que se mantenga el sistema nacional y se agreguen nuevas posibilidades. Fíjese que tenemos el llamado a canales comerciales, tenemos el llamado a canales comunitarios y bueno, y tendremos la parte pública. Todavía ¿verdad? no se presenta nadie del sector comunitario. Todavía no, es un tema que estamos mirando a ver cuáles son las posibilidades. Bueno, nos interesa que se presenten, había algunas posibilidades y de hecho nos han pedido algunas reuniones para aceitar un poquito cuáles son entender bien por parte de los interesados cuáles son los temas en ese sector comunitario. Digamos. ¿Y si no se presenta en el sector comunitario es un fracaso? No, yo creo que... ¿Y qué pasa si no se presenta nadie? Si no se presenta, creo que habrá que analizar, porque pensamos por los temas que se nos ha conversado, ¿verdad? Tiene que haber un apoyo financiero, tiene que... Incluso en el último decreto hicimos algunos cambios para facilitar estos temas para las pequeñas empresas y demás. Bueno, si no, lo que habrá que estudiar claramente son qué elementos, en definitiva, hay que apoyar con políticas complementarias para que existan radios comunitarias o canales comunitarios en este caso. ¿Puede haber una prórroga en el plazo eventualmente? No estamos considerando por el momento prórrogas porque tenemos plazos constitucionales de asignación que vencen en octubre y que por lo tanto en ese sentido creemos que los plazos son ya los estipulados. ¿Y en la parte comercial no le preocupa que los canales privados, con la experiencia que tienen en la materia, efectivamente no se presenten? No, lo que yo decía es que vemos o pensamos que va a ir por un camino positivo, digamos. Nos interesa que se presenten los canales existentes, nos interesa que se presenten nuevas posibilidades, han comprado el pliego algunos, o sea, nos interesa tener un sistema basado en lo que existía y con agregado de nuevos posibilidades, cumpliendo además lo que son los puntos que el pliego pone, ¿verdad? Como contraprestaciones y demás. Así que nos preocupa, sí, porque hay una tradición, hay muchos años de trabajo, hay muchos años de desarrollo, que lo vemos muy adecuado para seguir funcionando en un sistema hacia el futuro. Recuerde que con la televisión digital hay un cambio tecnológico, hay un cambio que a su vez también, desde el punto de vista normativo, lo mismo que estamos haciendo con la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, estamos haciendo de que los sistemas sean por un cierto plazo, de que tengan ciertas características en cuanto a la presentación, que creo que van en la línea de lo que son los mejores estándares internacionales. Ministro, la diversificación de alguna manera de los mercados que ha concretado Uruguay le ha permitido, bueno, el incremento, entre otras cosas, de las exportaciones. ¿Cómo le cae que esos sectores en el frente que, por ejemplo, se opongan a un eventual acuerdo con la Alianza del Pacífico? Bueno, lo que ocurre es que la diversificación que se ha logrado, y usted la ha marcado muy bien, digamos, se ha logrado diversificación de mercados y se ha logrado diversificación de productos. O sea, hay nuevos productos, hay nuevas industrias. Antes exportábamos bajo 620 nomenclatores o voces y ahora exportamos hasta 750. Y en el caso de la cantidad de mercados estamos llegando también de 100 y poquito mercados a 150 mercados. Eso como tendencia general. Algún año oscila, lógicamente baja y sube después. Eso no quiere decir una cosa diferente de cuál es el tipo de arreglo que uno debe lograr, ¿verdad? La apertura de mercados ha sido muy fuerte, con acuerdos con algunos países, con
lograr eliminar barreras sanitarias. O sea, hay un montón de esfuerzos y compartimos la visión del presidente y de la política que se está llevando adelante desde el punto de vista productivo, en este caso, ya no digo político, de que nosotros tenemos que estar observando y viendo lo que está pasando en cada uno de los grandes mercados del mundo. Por eso se hizo el viaje a China, por eso Europa, por eso, en definitiva, haciendo nuestro centro el Mercosur, porque ahí está claro que los productos con mayor valor agregado, como ocurre en casi todas las economías pequeñas y medianas, se exportan hacia lo más cercano a la región. Lo nuestro es, con un centro fuerte en el Mercosur, tener una diversificación. Entonces, estar de observador en el Pacífico parece muy razonable. Quiere decir entonces que cuando ve por allí o escucha al Partido Comunista decir no a la Alianza del Pacífico, es, uy, no, Lorier, por ahí no va la cosa. No, yo no diría tanto. Yo creo que hay que explicitar más los términos. Hay que ver a veces el tipo de tratado que se está hablando y demás. Nosotros tenemos, en definitiva, en el intercambio comercial siempre, si se pretende, son tratados, digamos, donde alguna parte de la producción se pierde más de lo que se gana, bueno, esos tratados no sirven. Claro. Si lo que se logra es ubicar y diversificar, entonces avancemos como Uruguay ha avanzado sin tratados, pero evidentemente teniendo en mente que hay que ser lo más abierto en ese sentido. Bien, las del estribo, ministro. ¿Va a hacer campaña electoral el que viene? No tengo definido, yo estoy ahora ni planteado, ni se me ha planteado. ¿Hasta cuándo va a estar en el cargo? ¿Hasta cuándo va a estar? Pienso seguir. Tenemos acá la consolidación del plan energético, que es muy fuerte. Ajá. El plan de telecomunicaciones viene desarrollándose muy bien. Hemos logrado subir 10 puestos en el ranking mundial, que es solo comparativo, pero bueno, se sabe que estamos logrando una excelente comunicación, que es la base de nuestra sociedad pluralista del futuro, pero es la base del desarrollo industrial. Tenemos los temas industriales, que son, como usted me decía, con preguntas bastante interesantes, y en donde estamos desarrollando nuevos centros de capacitación, nuevos centros de extensión, centros tecnológicos, que van a apoyar fuertemente a la industria en ese sentido que le complementaba, que no es solo el salario, es la capacidad de la gente, es la tecnología aplicada, así que no tengo todavía ni perspectiva ni me lo he preguntado. Así que va a ser uno de los ministros que se va a quedar hasta el final, casi con seguridad. Veremos lo que nos depara el futuro, pero esa es la apuesta, a terminar obras muy importantes que el país tiene. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Primera pausa aquí en Entre Líneas. En instantes conversamos con el diputado Pablo Abdala. Ya venimos.